Capítulo 1. Introducción. El hombre que pensó en la manera de asociarse con Thomas Alva Edison. En realidad los pensamientos son cosas muy poderosas, cuando se combinan con un propósito definido, perseverancia y un deseo ardiente para que se traduzcan en riquezas o en otros objetos materiales. Hace poco, más de 30 años, Edwin Barnes descubrió cuán cierto es que los hombres realmente piensan y se hacen ricos. Su descubrimiento no se produjo en una sola sesión, ocurrió poco a poco, comenzando con un ardiente deseo de convertirse en un socio de negocios del gran Edison. Una de las características principales del deseo de Barnes es que era un deseo definitivo. Quería trabajar con Edison, no para él. Observe con cuidado la descripción de cómo tradujo su deseo en realidad y tendrá una mejor comprensión de los 13 principios que conducen a la riqueza. Cuando este deseo o impulso de pensamiento cruzó inicialmente por su mente, él no estaba en condiciones de actuar en consecuencia. Dos dificultades se interponían en su camino. No conocía al señor Edison y no tenía dinero suficiente para pagar el billete de ferrocarril a Orange, New Jersey. Estas dificultades bastarían para haber desalentado a la mayoría de los hombres de hacer algún intento por materializar su deseo. Pero el suyo no era un deseo ordinario. Él estaba tan decidido a encontrar una manera de materializarlo que se fue a East Orange en un tren de carga. Se presentó en el laboratorio de Edison y anunció que había ido para hacer negocios con el inventor. Al referirse al primer encuentro con Barnes, el señor Edison dijo años más tarde: «Estaba ante mí. Parecía un simple vagabundo, pero había algo en la expresión de su rostro que daba la impresión de que estaba decidido a conseguir aquello que había venido a buscar. Yo había aprendido, tras años de experiencia con los hombres, que cuando alguien desea realmente algo de un modo tan profundo, que está dispuesto a apostar todo su futuro en una sola carta con el fin de conseguirlo, seguramente lo conseguirá. Le di la oportunidad que me pidió, porque vi que había tomado la decisión de perseverar hasta lograrlo. Los acontecimientos posteriores demostraron que no cometí ningún error. Lo que el joven Barnes le dijo al señor Edison en esa ocasión fue mucho menos importante que lo que pensó. El mismo Edison lo dijo. No podría haber sido el aspecto del joven lo que le permitió iniciar su carrera en la oficina de Edison, pues era algo que estaba sin duda en su contra. Lo que contó fue lo que él pensaba. Si el significado de esta afirmación pudiera ser transmitido a toda persona que la leyera, no habría necesidad de leer el resto de este libro. Barnes no logró asociarse con Edison en su primera entrevista. Tuvo la oportunidad de trabajar en las oficinas de Edison, con un salario muy nominal, haciendo un trabajo que no era importante para Edison, pero muy importante para Barnes, porque le dio la oportunidad de mostrar su mercancía donde su supuesto socio pudiera verla. Transcurrieron los meses, al parecer no pasó nada para hacer que la codicia meta que Barnes había creado en su mente como su objetivo definido y principal se materializara. Sin embargo, algo importante estaba sucediendo en la mente de Barnes. Estaba intensificando constantemente su deseo de convertirse en el socio de negocios de Edison. Los psicólogos han afirmado con mucho acierto: cuando uno está verdaderamente preparado para algo, hace que se manifieste. Barnes estaba preparado para asociarse con Edison y además estaba decidido a seguir así hasta conseguir lo que buscaba. No se dijo a sí mismo: «Ah, bueno, ¿de qué sirve? Creo que voy a cambiar mi mentalidad y tratar de ser un vendedor». Dijo: «Vine aquí para entrar en el negocio con Edison y voy a cumplir con este propósito aunque me tome el resto de mi vida». Lo decía en serio. ¿Qué historia tan diferente tendría para contar algunos hombres si solo adoptaran un propósito definido y perseveraran en él hasta que se convirtiera en una obsesión que lo consuma todo? Tal vez el joven Barnes no lo sabía en ese momento, pero su gran determinación, su perseverancia en pos de un solo deseo, estaba destinada a eliminar toda la oposición y a darle la oportunidad que estaba buscando. Cuando llegó la oportunidad, apareció de una forma diferente y desde una dirección distinta que Barnes había esperado. Ese es uno de los trucos de la oportunidad. Tiene la costumbre de colarse por la puerta de atrás y suele venir disfrazada en forma de desgracia o derrota temporal. Tal vez por eso muchos no reconocen la oportunidad. El señor Edison acababa de perfeccionar un nuevo dispositivo para oficinas, conocido en ese momento como el dictáfono Edison, actualmente Edifone. Sus verdaderos
Sus vendedores no mostraron entusiasmo por la máquina, no creían que se pudiera vender sin un gran esfuerzo. Barnes vio su oportunidad. Había aparecido en silencio, escondida en una máquina de aspecto extraño que no le interesaba a nadie más que a Barnes y el inventor. Barnes sabía que podía vender el dictáfono. Edison le sugirió esto a Edison y rápidamente tuvo su oportunidad. Él vendió la máquina. De hecho, la vendió con tanto éxito que Edison le dio un contrato para distribuir y comercializarla en todo el país. A partir de esa asociación empresarial surgió el lema, hecho por Edison e instalado por Barnes. La alianza comercial funcionó durante más de 30 años. Gracias a ella, Barnes se ha hecho rico en dinero, pero hizo algo infinitamente más grande. Demostró que uno realmente puede pensar y hacerse rico. No tengo forma de saber cuánto dinero le representó a Barnes su deseo original, tal vez 2 o 3 millones de dólares, pero cualquiera que sea la cantidad es insignificante cuando se compara con el activo más grande que adquirió en la forma de conocimiento definido de que un impulso intangible del pensamiento se puede transmutar en su equivalente físico, por la aplicación de principios conocidos. Barnes pensó literalmente en una alianza con el gran Edison. Se pensó dueño de una fortuna, no tenía nada para empezar, a excepción de la capacidad de saber lo que quería y de la determinación de perseverar en ese deseo hasta haberlo conseguido. No tenía dinero para empezar, tenía poca educación, no tenía ninguna influencia, pero tenía la iniciativa, la fe y la voluntad de ganar. Con estas fuerzas intangibles se convirtió en el hombre número uno del mayor inventor de todos los tiempos. Ahora echemos un vistazo a una situación diferente y estudiemos a un hombre que tenía un montón de pruebas tangibles de riqueza, pero las perdió, porque se detuvo cuando le faltaban 3 pies para alcanzar la meta que estaba buscando, a 3 pies del oro. Una de las causas más comunes del fracaso es el hábito de claudicar cuando nos sentimos superados por la derrota temporal. Toda persona es culpable de este error en un momento u otro. Un tío de R. U. Darby fue víctima de la fiebre del oro y se dirigió al oeste para explorar y hacerse rico. Nunca había oído que se ha sacado más oro de los cerebros de los hombres que de la tierra. Obtuvo una licencia y empezó a cavar con pico y pala. La labor era ardua, pero su sed de oro era muy definida. Después de varias semanas de trabajo, fue recompensado por el descubrimiento del mineral brillante. Necesitaba maquinaria para llevar el mineral a la superficie. Cubrió la mina en silencio, regresó a su hogar en Williamsburg, Maryland, y le dijo a sus parientes y a algunos vecinos sobre su golpe de suerte. Reunieron el dinero necesario para la maquinaria y la encargaron. Derby y su tío regresaron a la mina. Extrajeron el primer carro de mineral y lo enviaron a una fundición. Las utilidades demostraron que era una de las minas más ricas de Colorado. Unos pocos carros más de mineral les alcanzaría para saldar sus deudas. Luego vendrían ganancias descomunales. Los taladros perforaron la tierra. Las esperanzas de Darby y de su tío estaban por las nubes. Entonces sucedió algo. El filón de mineral de oro desapareció. Habían llegado al fin del arco iris y la olla de oro ya no estaba allí. Perforaron tratando desesperadamente de encontrar de nuevo la veta, pero todo fue en vano. Finalmente decidieron renunciar. Vendieron la maquinaria a un chatarrero por unos pocos cientos de dólares y tomaron el tren de vuelta a casa. Algunos de estos hombres eran tontos, pero no este chatarrero. Llamó a un ingeniero para que examinara la mina e hiciera un pequeño cálculo. El ingeniero informó que el proyecto había fracasado porque los dueños no estaban familiarizados con las líneas de falla. Sus cálculos demostraron que la vena estaba a solo 3 pies de donde los Darby habían dejado de perforar. Fue exactamente allí donde fue encontrada. El hombre extrajo millones de dólares en mineral de la mina, porque supo buscar asesoramiento antes de darse por vencido. La mayoría del dinero para la maquinaria se obtuvo gracias a los esfuerzos de R. U. Darby, que en aquel entonces era un hombre muy joven. El dinero provenía de sus familiares y vecinos, debido a la fe que tenía en él. Él les devolvería cada dólar, pero tardaría varios años en hacerlo. Mucho tiempo después, el señor Darby recuperó de sobra el tiempo perdido, cuando hizo el descubrimiento de que el deseo se puede transmutar en oro. Lo hizo después de entrar en el negocio de la venta de seguros de vida, recordando que había perdido una inmensa fortuna porque se detuvo a 3 pies del oro.
Darby aprovechó la experiencia en su trabajo elegido por el método sencillo de decirse a sí mismo: me detuve a 3 pies del oro, pero nunca me detendré porque los hombres digan no cuando les pida que me compren un seguro. Darby pertenece a un pequeño grupo de menos de 50 hombres que venden más de $1 millón en seguros de vida al año. Debe su perseverancia a la lección que aprendió de su renuncia en el negocio de la minería de oro. Antes de que el éxito llegue a la vida de cualquier hombre, éste debe sufrir varias derrotas temporales y tal vez algún fracaso. Cuando la derrota se apodera de un hombre, lo más fácil y más lógico de hacer es renunciar. Eso es exactamente lo que hacen la mayoría de los hombres. Más de 500 de los hombres más exitosos en la historia de este país le contaron al autor que su mayor éxito ocurrió solo un paso más allá del punto en el que la derrota se había apoderado de ellos. El fracaso es un embustero, con un agudo sentido de la ironía y de la astucia. Se deleita en hacer tropezar cuando el éxito está casi al alcance. Una lección de 50 centavos en la perseverancia. Poco después de que el señor Darby recibiera su título de la Universidad de los Golpes Duros y decidiera sacar provecho de su experiencia en el negocio de la minería de oro, tuvo la buena fortuna de estar presente en una ocasión que le demostró que no significa necesariamente eso. Una tarde estaba ayudando a su tío a moler trigo en un molino antiguo. El tío tenía una granja grande en la que vivían varios a parceros negros. La puerta se abrió en silencio y una niña negra, hija de un inquilino, se acercó junto a la puerta. El tío levantó la vista, vio a la niña y le gritó malhumorado: ¿qué quieres? La niña respondió con humildad: mi mamá dice que le envíe esos 50 centavos. No lo haré, replicó el tío. Ahora vuelve a casa. Sí, señor, respondió la niña, pero no se movió. El tío siguió con su trabajo tan ocupado que no le prestó atención a la niña y no advirtió que no se había ido. Cuando levantó la vista y la vio ahí, le gritó: te dije que te fueras a casa. Vete ahora mismo o te daré una paliza. La niña dijo: sí, señor, pero no se movió una sola pulgada. El tío dejó caer un saco de grano que estaba a punto de verter en la tolva del molino. Cogió una duela de barril y se dirigió hacia la niña con una expresión en su cara que presagiaba cosas malas. Darby contuvo el aliento. Tuvo la certeza de que estaba a punto de presenciar un asesinato. Sabía que su tío tenía un temperamento feroz. Sabía que los niños negros no debían desafiar a los blancos en esa parte del país. Cuando el tío llegó al lugar donde estaba la niña, ésta se adelantó rápidamente un paso, lo miró a los ojos y le gritó con su voz chillona: mi mamá necesita esos 50 centavos. El tío se detuvo y la miró durante un minuto. Luego puso lentamente la duela del barril en el suelo, se echó la mano al bolsillo, sacó $medio y se lo dio. La niña tomó el dinero y retrocedió lentamente hacia la puerta, sin apartar los ojos del hombre al que le acababa de someter. Cuando ella se marchó, el tío se sentó en una caja y miró fijamente por la ventana, durante más de 10 minutos. Estaba pensando con temor en la paliza que acababa de recibir. El señor Darby también estaba pensando. Era la primera vez en toda la vida que había visto a una niña negra dominar deliberadamente a un adulto blanco. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué le sucedió a su tío que le hizo perder su furor y ser tan dócil como un cordero? ¿Qué extraño poder utilizó esa niña que la convirtió en ama de su superior? Estas y otras preguntas similares destellaban en la mente de Darby, pero no encontró la respuesta hasta años más tarde cuando me contó la historia. Curiosamente, la historia de esta experiencia inusual le fue contada al autor en el viejo molino, en el mismo lugar donde el tío recibió la derrota. Curiosamente también dediqué casi un cuarto de siglo al estudio del poder que le permitió a una niña ignorante, analfabeta y negra someter a un hombre inteligente. Mientras estábamos ahí, en aquel molino viejo y húmedo, el señor Darby repitió la historia del sometido inusual y terminó preguntando: ¿cómo entender esto? ¿Qué extraño poder utilizó esa niña que sometió por completo a mi tío? La respuesta a su pregunta se encuentra en los principios descritos en este libro. Es una respuesta total y completa. Contiene detalles e instrucciones suficientes para que cualquier persona pueda entender y aplicar la misma fuerza que encontró la niña por accidente. Mantenga su mente alerta.
y podrá observar exactamente qué poder extraño acudió al rescate de esta niña. Verá un destello de este poder en el próximo capítulo. En algún lugar del libro encontrará una idea que acelerará sus poderes receptivos y dejará a su disposición y para su propio beneficio. Este mismo poder irresistible, la conciencia de este poder podrá llegar a usted en el primer capítulo o parpadear en su mente en algún capítulo posterior. Puede manifestarse en la forma de una sola idea o bien en la naturaleza de un plan o un propósito. Una vez más puede hacerlo regresar a sus experiencias pasadas de fracaso o derrota y sacar a la superficie alguna lección que le permita recuperar todo lo que ha perdido mediante la derrota. Después de haberle descrito el poder utilizado de manera involuntaria por la niña negra, el señor Darby pensó rápidamente en sus 30 años de experiencia como vendedor de seguros de vida y francamente reconoció que su éxito en este campo se debió en no poca medida a la lección que había aprendido de la niña. El señor Darby señaló: cada vez que un prospecto intentaba rechazarme y no me compraba, yo veía a esa niña en el viejo molino, mirando con sus ojos grandes en señal de desafío, y me decía a mí mismo: tengo que hacer esta venta. La mejor parte de todas las ventas que he hecho fue con las personas que me habían dicho no. Recordó también su error al haber renunciado a solo 3 pies del oro, pero dijo: esa experiencia fue una bendición, disfrazada, me enseñó a seguir perseverando, sin importar lo duras que pueden ser las cosas. Una lección que tuve que aprender antes de poder tener éxito en cualquier cosa. Esta historia del señor Darby y de su tío, de la niña negra y la mina de oro, será leída por cientos de hombres que se ganan la vida vendiendo seguros de vida, y a todos ellos el autor desea ofrecerles la sugerencia que Darby debe a estas dos experiencias su capacidad de vender cada año más de $1.000.000 en seguros de vida. La vida es extraña y muchas veces imponderable. Tanto los éxitos como los fracasos tienen sus raíces en experiencias sencillas. Las experiencias del señor Darby eran un lugar común y bastante simples. Sin embargo, contenían la respuesta a su destino en la vida, por lo que fueron tan importantes para él como la vida misma. Él aprovechó estas dos experiencias dramáticas porque las analizó y encontró la lección que contenían. Pero, ¿qué pasa con el hombre que no tiene el tiempo ni la inclinación para estudiar el fracaso en la búsqueda del conocimiento que puede conducir al éxito? ¿Dónde y cómo aprenderá el arte de convertir la derrota en un trampolín hacia las oportunidades? Este libro fue escrito en respuesta a estas preguntas. La respuesta pedía una descripción de 13 principios, pero recuerde que a medida que lea la respuesta, que puede estar buscando a las preguntas que lo han hecho reflexionar sobre la extrañeza de la vida, pueden encontrarse en su propia mente, a través de una idea, plan o propósito que pueden surgir en su mente a medida que lea este libro. Una buena idea es todo aquello que uno necesita para alcanzar el éxito. Los principios descritos en este libro contienen los mejores y más prácticos de todos los conocidos, en relación con los medios y formas para crear ideas útiles. Antes de profundizar en nuestra aproximación a la descripción de estos principios, creemos que usted tiene derecho a recibir esta importante sugerencia. Cuando la riqueza empieza a aparecer, llegan tan rápidamente y con una abundancia tal que uno se pregunta dónde han estado ocultando durante todos esos años de vacas flacas. Esta es una afirmación sorprendente, y más aún si se tiene en cuenta la creencia popular de que las riquezas solo acuden a aquellos que trabajan duro y durante mucho tiempo. Cuando comience a pensar y a hacerse rico, observará que las riquezas empiezan con un estado de ánimo, con un propósito definido y con poco o ningún trabajo duro. Usted y cualquier otra persona deberían estar interesados en saber cómo adquirir ese estado mental que atraerá riquezas. Pasé 25 años investigando y analizando a más de 25.000 personas, porque yo también quería saber cómo los hombres ricos llegan a serlo. Este libro no podría haber sido escrito sin la mencionada investigación. Debe darse cuenta de una verdad muy importante. La depresión económica comenzó en 1929 y continuó dejando una secuela de destrucción nunca antes vista.
hasta un poco después que el presidente Roosevelt asumiera la presidencia. Entonces la depresión empezó a desvanecerse en la nada. Así como un electricista eleva las luces de un teatro de forma tan gradual que la oscuridad se transforma en luz antes de uno darse cuenta, asimismo ocurrió con el hechizo del miedo en las mentes de la gente, el cual se desvaneció poco a poco y se convirtió en fe. Observe muy de cerca. Tan pronto como domine los principios de esta filosofía y empiece a seguir las instrucciones para la aplicación de esos principios, su situación financiera comenzará a mejorar y todo lo que toque comenzará a transmutarse en un activo para su beneficio. Imposible en absoluto. Una de las mayores debilidades de la humanidad es la familiaridad del hombre promedio con la palabra imposible. Él conoce todas las reglas que no darán resultado. Sabe todas las cosas que no se pueden hacer. Este libro fue escrito para aquellos que buscan las reglas que han hecho exitosos a otros y están dispuestos a arriesgarlo todo con esas reglas. Hace muchos años compré un diccionario muy completo. Lo primero que hice fue buscar la palabra imposible y recortar la definición. No estaría mal que usted también lo hiciera. El éxito le llega a quienes son conscientes del éxito. El fracaso ronda a quienes se resignan a él con indiferencia. El objetivo de este libro es ayudar a todo aquel que quiera aprender el arte de cambiar su mentalidad de la conciencia del fracaso a la conciencia del éxito. Otra debilidad que se encuentra en muchas personas es el hábito de medirlo todo y a todos por sus propias impresiones y creencias. Algunos de los que lean esto creerán que nadie puede pensar y hacerse rico. Ellos no pueden pensar en términos de riqueza, debido a que sus hábitos de pensamiento están basados en la pobreza, la carencia, la miseria, el fracaso y la derrota. Estas personas desafortunadas me recuerdan a un chino prominente que llegó a Estados Unidos para ser educado en las costumbres americanas. Asistió a la Universidad de Chicago. Un día Harper, el presidente de la institución, se reunió con este joven. Se detuvo a charlar con él durante unos minutos en el campus y le preguntó qué le había impresionado como la característica más notable del pueblo estadounidense. Bueno, exclamó el hombre, la forma extraña de sus ojos. Sus ojos son rarísimos. ¿Qué decimos nosotros de los chinos? Nos negamos a creer aquello que no entendemos. Creemos absurdamente que nuestras propias limitaciones son la justa medida de las limitaciones. Claro, los ojos de los otros compañeros son rarísimos, porque no son iguales a los nuestros. Millones de personas miran los logros de Henry Ford y lo envidian a causa de su buena fortuna, suerte, genio o lo que sea que le atribuyan a su inmensa fortuna. Tal vez una persona de cada 100.000 conoce el secreto del éxito de Ford, y aquellos que lo conocen son demasiado modestos o se niegan a hablar de él, debido a su simplicidad. Un solo ejemplo ilustrará el secreto a la perfección. Hace unos años Ford decidió producir su famoso motor V8. Optó por construir un motor con los 8 cilindros fundidos en un solo bloque y les dio instrucciones a sus ingenieros para que diseñaran el motor. Hicieron el diseño en un papel, pero los ingenieros le dijeron a alguien que era simplemente imposible hacer un motor de 8 de cilindros de un solo bloque. Ford dijo, háganlo de todos modos. Pero, respondieron ellos, es imposible. Además, ordenó Ford, y sigan trabajando, adelante, ordenó Ford, y sigan trabajando hasta que tengan éxito, sin importar cuánto tiempo tarde. Los ingenieros siguieron trabajando, no tenían otra opción, si querían permanecer en el equipo de Ford. Transcurrieron 6 meses y no sucedió nada. Transcurrieron otros 6 meses y nada. Los ingenieros probaron todos los planes concebibles para cumplir las órdenes, pero el asunto parecía estar fuera de toda cuestión, imposible. Al final del año, Ford habló con sus ingenieros y de nuevo le informaron que no había encontrado la manera de cumplir sus órdenes. Adelante, dijo Ford, quiero ese motor y lo tendré. Ellos siguieron trabajando y luego, como por arte de magia, descubrieron el secreto. La determinación de Ford había ganado una vez más. Es probable que esta historia no esté descrita con precisión de detalles, pero las circunstancias y la esencia son correctas. Deduzca de ella usted que desea pensar y hacerse rico, el secreto de los millones de Ford.
Sí es posible. No tendrá que buscar muy lejos. Henry Ford tuvo éxito porque entendió y aplicó los principios del éxito. Uno de ellos es el deseo, saber lo que uno quiere. Recuerda esta historia de Ford mientras lee y marque las líneas en que se describe el secreto de su hazaña extraordinaria. Si puedes hacer esto, si puedes señalar los principios de lo que hizo rico a Henry Ford, podrás igualar sus logros en casi todos los campos. Tú eres el dueño de tu destino y el capitán de tu alma. ¿Por qué? Cuando Henley escribió las líneas proféticas, soy dueño de mi destino y capitán de mi alma, debería habernos informado que somos dueños de nuestro destino y capitanes de nuestra alma porque tenemos el poder de controlar nuestros pensamientos. Debería habernos dicho que el éter en el que flota la tierra, en el que nos movemos, es una forma de energía que se mueve en un ritmo increíblemente alto de vibración, y que el éter está lleno de una forma de poder universal, que se adapta a la naturaleza de los pensamientos que albergamos en nuestra mente, y que influye de forma natural en nosotros, para transmutar nuestros pensamientos en su equivalente físico. Si el poeta nos hubiera dicho esta gran verdad, sabríamos por qué somos los dueños de nuestro destino y los capitanes de nuestra alma. Él debería habernos dicho con gran énfasis que este poder no pretende discriminar entre los pensamientos destructivos y los pensamientos constructivos, y que no instará a traducir a la realidad física los pensamientos de pobreza con la misma rapidez que influirá en nosotros para hacer lo mismo con los pensamientos de riqueza. Debería habernos dicho también que nuestros cerebros se magnetizan con los pensamientos dominantes que tenemos en nuestra mente. Y por medios que nadie conoce, estos imanes atraen hacia nosotros las fuerzas, las personas y las circunstancias de la vida que armonizan con la naturaleza de nuestros pensamientos dominantes. Debería habernos dicho que antes de poder acumular riquezas en abundancia, tenemos que magnetizar nuestras mentes con un intenso deseo de riqueza, que debemos tener conciencia de la riqueza, que debemos ser conscientes de la riqueza, hasta que el deseo por el dinero nos lleve a hacer planes definidos para adquirirlo. Pero como Henley era un poeta y no un filósofo, se contentó con afirmar una gran verdad de manera poética, dejando que sus lectores interpretaran el significado filosófico de sus líneas. Poco a poco la verdad ha ido develándose, y hasta ahora parece cierto que los principios descritos en este libro contienen el secreto del dominio sobre nuestro destino económico. Ahora estamos listos para examinar el primero de estos principios. Mantenga un espíritu de apertura y recuerde a medida que lea, que nadie los ha inventado. Los principios fueron recogidos de las experiencias de vida de más de 500 hombres, que acumularon riquezas en grandes cantidades. Hombres que comenzaron en la pobreza, con poca educación y sin ninguna influencia. Los principios le funcionaron a ellos. Usted puede hacer que funcionen para su beneficio permanente. Verá que es fácil de hacer. Antes de leer el próximo capítulo, quiero que sepa que contiene información sobre hechos que pueden cambiar fácilmente su destino financiero, como lo ha hecho sin duda con dos de las personas descritas. Quiero que sepa también que la relación entre estos dos hombres y yo es tal que yo no podría haber alterado los hechos, aunque hubiera querido hacerlo. Uno de ellos ha sido mi mejor amigo personal desde hace casi 25 años y el otro es mi propio hijo. El éxito inusual de estos dos hombres, éxito que ellos le acreditan generosamente al principio descrito en el capítulo siguiente, justifica sobradamente esta referencia personal como un medio de hacer énfasis en el poder más amplio de este principio. Hace 15 años pronuncié el discurso de graduación en el Salem College, en Virginia Occidental. Hice hincapié en el principio descrito en el capítulo siguiente, con tanta intensidad que uno de los miembros de la clase que iba a graduarse se lo apropió y lo convirtió en una parte de su propia filosofía. El joven es ahora un miembro del Congreso y un personaje importante en la administración de Franklin D. Roosevelt. Antes de publicar este libro, me escribió una carta en la que expresaba con tanta claridad su opinión sobre el principio descrito en el capítulo siguiente,
que he decidido publicarla como una introducción a este capítulo. Le dará una idea de los beneficios que lo esperan. Estimado Napoleón, dado que mi servicio como miembro del Congreso me ha proporcionado cierta comprensión de los problemas de hombres y mujeres, me dirijo a usted para ofrecerle una sugerencia que puede ser útil a miles de personas. Debo decir que si la sugerencia es tenida en cuenta, supondrá varios años de trabajo y de responsabilidad para usted, pero me atrevo a hacerla porque sé de su gran amor por la prestación de un servicio útil. En 1922 usted pronunció el discurso de graduación en Salem College, cuando yo era miembro de la clase que se estaba graduando. En aquel discurso usted sembró en mi mente una idea a la que debo la oportunidad que tengo ahora de servir a la gente de mi estado, y que será responsable en gran medida de cualquier éxito que yo pueda tener en el futuro. La sugerencia que tengo en mente es que usted consigne en un libro el resumen y la esencia del discurso que pronunció en el Salem College, para darle así al pueblo de los Estados Unidos la oportunidad de sacar provecho de sus muchos años de experiencia y de la asociación con los hombres que, por su grandeza, han hecho de Estados Unidos la nación más rica de la tierra. Recuerdo como si fuera ayer la maravillosa descripción que hizo usted del método por el que Henry Ford, con pocos estudios, sin $1, sin amigos influyentes, llegó tan alto. Entonces resolví, incluso antes de que usted hubiera terminado su discurso, que me haría un lugar en la vida, sin importar cuántas dificultades tuviera que superar. Miles de jóvenes terminaron sus estudios este año y en los próximos, cada uno de ellos buscará precisamente un mensaje de aliento práctico como el que recibí de usted. Ellos querrán saber dónde acudir, qué hacer, cómo empezar en la vida. Usted puede decírselos, porque ha ayudado a resolver los problemas de muchísimas personas. Si hay alguna manera en que usted pueda prestar un servicio tan grande, quisiera sugerir que incluya en cada libro sus tablas de análisis de personal, con el fin que con el libro pueda tener el beneficio de un autoinventario completo, que indique, como usted me indicó hace años, exactamente lo que se interpone en el camino del éxito. Este tipo de servicio que le ofrezca a los lectores de su libro una visión completa e imparcial de sus defectos y sus virtudes, significaría para ellos la diferencia entre el éxito y el fracaso. Este servicio no tendría precio. Millones de personas se enfrentan ahora al problema de comenzar de nuevo, debido a la depresión, y hablo por experiencia personal cuando digo que sé que estas personas honestas agradecerían la oportunidad de contarles sus problemas y de recibir sus sugerencias para solucionarlos. Usted conoce los problemas de quienes se enfrentan a la necesidad de comenzar de nuevo. Hay miles de personas en Estados Unidos a quienes les gustaría saber cómo pueden convertir sus ideas en dinero. Gente que debe comenzar de cero, sin dinero y recuperar sus pérdidas. Si alguien puede ayudarles, es usted. Si publica el libro, me gustaría recibir el primer ejemplar que salga de la imprenta, autografiado por usted. Con los mejores deseos, créame, cordialmente suyo, Jennings Randolph.